Bienvenidos a nuestro podcast, nuevo episodio. Antes de conocer a nuestro invitado, me gustaría, por favor, que te suscribas, que es completamente gratis y así puedes recibir las notificaciones de nuestros próximos vídeos. Ahora mismo nos vamos a trasladar hasta Valencia, donde tenemos a nuestro invitado esperando. José Romero, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, gracias, dime. Gracias por invitarme. Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros. Vamos a cambiar el plano de la cámara para verte un poco mejor. Y bueno, para quien no te conozca, me gustaría que te presentaras. ¿Quién es José Romero? Bueno, José Romero es una persona que lleva muchos años pues escribiendo poesía, aunque también tengo relatos, trabajando en la cultura, eh, dirigiendo muchos eventos culturales. Aquí yo vivo en Quart de Poblet, es un pueblecito de Valencia, dirijo un grupo literario. Bueno, dentro de la cultura intento dar pasos para que llevar a la gente lo que es la poesía en sí misma, ¿no? Es algo que quizás de la parte literaria o el género literario es la más olvidada, pero creo que la poesía tiene mucho que decir y poquito a poco vamos introduciéndola. Así que José Romero, una persona muy preocupada, muy metida en la cultura y en la poesía. Ujú. Bueno, tú estudiaste arte dramático, marketing, teología, también un posgrado en periodismo cultural. Toda tu formación te ha llevado también, en cierto modo, a la poesía, aunque normalmente casi por la experiencia de muchos escritores con los que hemos hablado, quien escribe, yo creo que lo ha hecho desde pequeño. ¿Cómo ha sido tu caso? ¿Cómo has descubierto, Pues pues, esa igual, pasión por igual. escribir? Sí, sí, de pequeño. Yo con 12 años escribí un cuento. Me inventé un Ujú, cuento que lamentablemente no he podido recuperarlo. Me hubiera hecho mucha ilusión recuperarlo. Sí me acuerdo de algo del cuento, pero claro, ya van pasando los años y la vida te va transformando, te va llevando de un sitio para otro y ese cuento lo perdí. Y a partir de ahí, pues empecé a escribir. Siempre he escrito, le he escrito a personas, he escrito a cosas, a momentos y desde muy pequeño. Realmente en mi vida cuando más, digamos, en serio he tomado la parte literaria hace 20, 25 años, ¿no? Que es cuando ujú. más la he tomado en serio. He estado trabajando en los medios de comunicación más de 20 años, entonces trabajo, familia, pues hace un poco que la literatura la deje a un lado. Pero bueno, ahí estamos y ya son muchos años los que estoy en ello. Ujú. Llantos y alegrías del corazón es tu primer poemario que lo publicas en el año 2013. Cuéntanos algo sobre este poemario, qué es lo que Pues, podemos encontrar en él. pues eso es Llanto y alegría del corazón. Fue un poemario en un momento de mi etapa difícil, separación, divorcio, todo eso, pues un poco cogió momentos alegres, están resumidos, ¿no? En poesía, momentos alegres y momentos duros y difíciles. Y por eso fue el título, Llantos y alegría del corazón. Una época difícil, pero no era difícil cuando lo escribí, fue difícil muchos años antes. Lo que Mm, pasa es que lo tenía escrito, digamos que lo tenía en cuaderno, escrito y decidí pues sacarlo a la luz, pero llevaba escrito pues cuando lo escribí entre unos 10, 12 años antes. ujú. A ese libro le sigue un año después Palabra quebrada. Sigue más o menos en esa misma línea, No, Palabra diferente. quebrada ya es un poemario más social. Es un poemario donde un poco voy, digamos, levantando la voz sobre las injusticias que yo voy viendo, que veo en la sociedad, que veo en el país, que veo en el mundo. Así que por eso es Palabra quebrada, pues un poco el título va de que escribes con todo tu ser y tus palabras se quiebran cuando ves que se quedan ahí en palabras, ¿no? Y un poco fue el sentido, palabra quebrada. Pero es un poemario
enfocado a lo social, a la injusticia, a las personas, al mundo en general. Ujú. Bueno, seguimos hablando un poco del resto de tu obra. Hay otro Sí, poemario ya unos años después, en el 2017, que lo titulas En las venas. sí. Cuéntanos algo sobre él. Más que Pues nada para ver un poco cómo ha sido tu evolución a nivel de poesía a lo largo de estos años. en las venas es una evolución poética donde voy escribiendo, digamos, midiendo más los versos, los poemas, pero muy, muy arraigado en mí, muy de mi persona. O sea, ahí creo que es el poemario, quitando llantos y alegría del corazón, que es un poco sentimiento a lo que yo pasé o lo que viví. En las venas soy yo, soy José Romero, el que escribe, el que en sus versos dice cómo soy, cómo siento, cómo camino en la vida. Es un poco muy enfocado a mí. No es una biografía, pero sí bastante de lo que yo soy. Y por eso digo en la pena, porque es muy arraigado en mí. Sale de mis venas, de mi corazón y de mi Ujú. ser. Sí, algo muy, muy personal. Luego le siguen tres cuartos, casi una vida, y Sí, versos para días de tranquilidad, que es el último libro que tiene. sí. Tres cuartos, casi una vida, es un resumen. Yo tengo 64 años y eso lo saqué hace 2 años, creo que fue, si no me equivoco. Es mirar atrás. Es decir, de mi vida han pasado ya tres cuartos, 60 años, me queda, he dividido la vida en cuatro cuartos y llegar a los 60 o a los 62, pues es decir, o a los 60, ¿no? He vivido tres cuartos de la vida y hago un repaso de cómo la vida, cómo se nos va muy rápido, más rápido de lo que nosotros creemos. A veces decimos qué largo es este año, pero cuando te das atrás, miras para atrás y dices, es que han pasado 20 años. Entonces, tres cuartos es un resumen de un poco de vivencias, de cómo se me ha ido pasando esos años y he llegado a los 60, ya a una edad donde a partir de ahí, digamos que en teoría pienso que puedo tener un cuarto más de vida. Ujú. Es ese, por eso se llama tres cuartos, casi una vida. Así es el poemario. ¿Cómo se ve la vida ya con la edad que tienes? Que tampoco es que, dicho así, parece como que ya estamos terminando nuestra vida, que somos muy mayores, pero realmente eso es una cosa que va muy, muy hacia adentro, ¿no? Pero bueno, ya una persona con bastante experiencia. Sí. Recuerdo otro invitado que decía que, bueno, que la edad es realmente juventud acumulada, pero ¿cómo se ve la vida después de haber pasado tres cuartos? Hombre, yo te puedo decir, tengo 64 años y a veces pienso que no son años reales. Quizás porque sigo manteniendo una visión de que la persona, a pesar de que cumple años, sí es cierto que acumula experiencia y eso te sirve para ir caminando por la vida. Yo tengo, no, en esta edad no me voy a arrepentir. No me arrepiento porque los he vivido. He vivido de joven, he vivido de mediana edad y lo estoy viviendo a esta edad. Sí es cierto que hoy 60 años no es decir como antiguamente, por ejemplo, mi padre cuando ya tenía 50 años lo veíamos ya, wow, está ya como anciano, pero no, ha cambiado muchísimo la vida. Hoy una persona con 60, 60, 70, pues está plenamente bien, si está físicamente y si está bien de salud, pues una persona muy activa, siguiendo pues como yo, manteniéndome en una actividad constante y haciendo muchas cosas. Verme como una persona mayor depende, algunas veces sí y otras no, depende para qué cosas, ¿no? Porque realmente cuando pasamos de los 60, pues empezamos esa etapa de ser persona un poco mayor. No, ya hemos pasado de esa parte media de 40, 50 o 30, 50 más o menos. Pero yo estoy contento de cumplirlo. Lamentablemente tengo muchos amigos que hoy no están. Y cuando tú miras eso y dices, pero yo me digo a mí mismo, tú sigues adelante. Entonces, pues mira, yo animo, si sirve mis palabras, a que cumplamos años con alegría y cumplamos años con actividades.
no por eso tenemos menos actividad, no por eso valemos menos. Creo que podemos aportar mucho a esta sociedad y en eso estoy, ayudando en mi pueblo todo lo que puedo. Ujú. Sí, eso es importante. Lo importante es cumplir años, el poder vivirlos de la mejor manera posible y mantenerse pues en las mejores condiciones. Al fin y al cabo, las personas que llegan pues a esos tres cuartos, vamos a llamarlos así, pues tienen muchas cosas que aportar a la sociedad y Así. se olvida en muchas ocasiones que son personas importantes y que todos tarde o temprano vamos a llegar ahí, si Dios quiere, claro está. Claro, exactamente. Lo importante es ir llegando, año a Sí, año. exacto, sí, sí, sí. Bueno, versos para días de tranquilidad, ¿qué nos cuentas Bueno, sobre? esto es, son poemas cortos, escrito pues hace un par de años, con la pandemia, pues escribí esos versos cortitos y los fui acumulando en un archivo y luego dije, bueno, ¿y por qué no los publico? Ya que estuvo en esa época de la pandemia y que los escribí. No es que se refiera a la pandemia, son versos cortitos y yo dije, bueno, pues son versos para leer tranquilamente, porque no son poemas largos, sino poemas cortitos, que si quieres leer algo, pues te viene bien, porque se lee bastante rápido y son versos muy entrañables, poemas muy nuestros, muy del caminar diario, ¿no? Eso, versos para días tranquilos, o sea, para estar relajado y si te gusta la poesía, pues puedes leer esos versos, que además son versos muy entendibles. La poesía a veces, los poetas no nos damos cuenta y utilizamos lenguajes que a veces, o un determinado lenguaje, con palabras que a veces la persona que lo lee no la entiende. Eso me pasa a mí Mm, con algunos compañeros, que a veces tengo que ir al diccionario a ver qué significa una palabra de sus poemas. Pero yo siempre intento que mis poemas sean comprensibles, sean que la persona los pueda llevar y una vez que los tenga, que los haga suyo. Yo mis poemas los suelto al aire y a partir de ahí dejan de ser míos y son de la persona que los recoge. ujú. Sí, eso es muy bonito. Y es importante el que se trate uno de expresar siempre con palabras sencillas. A veces para expresar una emoción, un sentimiento o lo que realmente se quiera, a veces no es necesario emplear palabras complicadas que a lo mejor no son del uso habitual. Eso es algo que yo creo que acerca, en este caso, a la poesía, a personas que a lo mejor están iniciándose en pues, la lectura, y están un poco descubriendo pues lo que es la poesía y la literatura, el hecho de poder entenderlo sin tener que recurrir a un diccionario ayuda muchísimo. Sí, yo ya te digo, intento utilizar un lenguaje sencillo, no meterme en palabras que puedan crear alguna dificultad, porque lo que transmito es lo que siento o lo que pienso. ¿No? No todo lo que se escribe es sentimiento, se escribe también lo que uno piensa. Por ejemplo, cuando hay un tema de injusticia, yo me niego a no decir eso es una injusticia y la digo a través de la poesía, ¿no? Digo Ujú, cómo estoy sufriendo un poco o cómo sufro o cómo siento que hay personas que lo están pasando mal. Entonces, lo paso a mis palabras. O sea, el poeta lo que quiere ser es la voz de aquellos que no se escuchan, de aquellos que están callados. Y pues de alguna forma lo intentamos. Ponemos nuestra voz en palabras a través de la poesía. ujú. Tus poemas están en más de 50 antologías nacionales, internacionales y también has recibido algunos premios por tu poesía. Cuéntanos un Sí, poco qué sí, sí, reconocimientos bueno. has obtenido. Vamos a ver. Eh, Normalmente cuando me solicitan participar en una antología, bueno, no siempre suelo participar, depende también de qué es lo que quieren, para qué es esa antología, qué fin lleva, pero sí, he participado en más de 50 nacionales e internacionales, entre otras cosas porque unas 30 he coordinado yo, coordino antología de movimientos determinados, por ejemplo, soy fundador
del Encuentro Internacional de Poetas en Quart de Poblet. Llevamos 10 años. Y 10 años que he coordinado una antología a un determinado poeta. Miguel Hernández, Antonio Machado, García Lorca, etcétera, etcétera. Y otras, pues en eso he coordinado yo toda la antología, incluso en antología con poetas limitados, o sea, he limitado a 30, pero porque hemos querido hacer una poesía, una antología donde se hable del poema de un poeta determinado. O sea, que sirve. Y son muchas las que tanto he participado como las que he coordinado. Así que, y sobre premios, bueno, pues he tenido premios literarios y cuando me he presentado a algunos concursos me han dado. Sí tengo que decir que los concursos grandes no participamos, o yo no participo y la mayoría de compañeros no participamos por muchas razones que no quiero entrar aquí. Son complicados esos concursos importantes donde se dan una cierta cantidad de dinero. Pero en los concursos más pequeños, pues digamos que tenemos opciones de que nos premien y he sido premiado pues en alguno. Y lo más gratificante pues son, por ejemplo, la medalla de oro al mérito cultural por el trabajo cultural que me dio la Fundación Granada Costa, o la insignia de Ayacucho, que es un pueblo de Venezuela, por el ayuntamiento, siempre a mi trayectoria literaria y cultural, mi actividad cultural. Y lo último ha sido este año, en verano, la Pluma de Oro de un pueblo de Perú, de una asociación donde premian al poeta implicado por la paz, por la literatura y por la cultura. Entonces, son pequeños premios que para nosotros pues son grandes premios, porque te alegran de que alguien te reconozca, porque es muy difícil ser reconocido. Yo, por ejemplo, trabajo muchísimo en el pueblo y todo el mundo me conoce y todo el mundo me felicita, pero ahí se queda la cosa. Soy de Huelva, de Andalucía, y bueno, como uno dice, es muy difícil ser reconocido en su sitio, su país o en su tierra. Pero bueno, yo hago las cosas pensando qué es lo que quiero, dónde quiero llegar y pensando que la cultura no se puede dejar ahí. Un pueblo sin cultura es un pueblo que tiene poco futuro. Y la cultura la empleamos, o sea, la llevamos todos, cada uno de su sitio, cada uno en el sitio donde esté, pues aporta su granito de arena para que el lugar tenga cultura o le lleve la cultura o la gente pueda apreciar la importancia de la cultura. Sí, sin lugar a dudas. Me gustaría hablar también de una faceta que tiene que ver con el teatro, porque has sido profesor de teatro. ¿Cómo, cómo se, cómo se enseña a un actor a enfrentarse a un público? A un público. Bueno, yo sí he sido actor, he estado trabajando en diferentes compañías de teatro. Sí es cierto que no hemos tenido suerte porque las compañías, para mover una compañía tienes que tener un productor detrás y no hemos tenido, pero bueno, hemos actuado por los pueblos y todo eso. Luego me dediqué a los niños más que a los adultos, porque los niños son como esponjas. Y durante años he estado en colegio dando clases de teatro, preparando pequeñas obras de teatro para los niños y he tenido grandes satisfacciones, porque los niños son magníficos, de verdad. Lo único que te puedo decir es que para ellos todo es nuevo y como es nuevo, todo lo que tú le digas lo intentan hacer. Y entonces, con la ayuda de sus padres, hemos montado pequeñas obras. Para el actor, bueno, el actor lo primero que tiene que sentir es que quiere ser actor, porque si no quieres ser actor es difícil que puedas aprender. Todos tenemos una parte de actor. Yo creo que el nacimiento de todos tenemos una parte de actor. Luego tenemos que ir desarrollando esa parte de actor. O bien enseñándonos poco a poco en escuelas o en la universidad o simplemente, en mi caso, yo estuve en una escuela privada durante unos años y luego me he ido formando pues en talleres con otros actores. Siempre vas a aprender algo, pero lo importante, ¿quieres ser actor? Empeñate en serlo y empeñate en aprender, en estudiarlo. Los personajes
Lo bueno del actor es que muere y vive, le da vida a algo y lo mata a la vez. Es algo Sí, grandioso. O sea, es que es verdad. algo grande y la verdad es una satisfacción cuando te sube unas tablas y el público con las palmas te lo agradece. Pero Ujú. si quieres ser actor, yo siempre aconsejo, pon empeño. Es difícil, no es fácil. Hay que tener hay que estar muy metido, muy pensando qué es lo que quiero y estudiar. Hay que estudiar en una escuela, si puede, privada, sí que es mucho más fácil. Por una escuela privada pagas mensualmente y te van enseñando y ya está. Fue lo primero que hice hace muchos años y luego me he ido reciclando y bueno, he hecho teatro, he estado en televisión, he hecho programas de televisión, bueno, un Ujú. poquito de todo. Pero ahora, pues bueno, la vida ya vas eligiendo y he elegido el camino de la literatura. Bueno, son etapas, son experiencias que vamos viviendo a lo largo de los años. Como comentabas que trabajabas sobre todo también con niños, te habrán pasado cosas curiosas y divertidas precisamente por la espontaneidad que tienen ellos. ¿Tienes alguna anécdota, algo curioso que te acuerdes en alguna de esas obras? Bueno, había una obra donde cada uno era una fruta que iba diciendo unas palabras, ¿no? Y yo me Ujú. acuerdo que una niña, en su momento de salir, creo que era una naranja, una tía, se quedó parada en medio del escenario y me llamó para que saliera con ella y me dijo al oído, no me acuerdo qué tengo que decir en medio del escenario, al oído. Y le dije, Sí, sí. tú tienes que decir, la naranja es muy buena. Y me fui y dijo ella, la naranja es muy buena. Y se fue. Nos Ya. quedamos todos, bueno, fue algo increíble, porque claro, que te llame en medio del escenario, que te llame, que suba, y te lo dice al oído como diciendo, no me acuerdo. Fue gracioso, fue muy Sí, sí. gracioso. Y bueno, todo el Es mundo lo que tiene riéndose. que, al ser tan espontáneos y muchas veces no tienen filtro, pues hacen que esa equivocación haya sido quizás lo más divertido, ¿no? Sí, sí, todo el mundo riéndose, porque claro, ¿por qué se ha parado la niña en medio del escenario y llama al profesor? Pero lo llama, pero Mm, me habla al oído, no claro. como si no lo viera nadie. Y así fue súper gracioso. Pero que yo llevaba un micrófono y se escuchó lo que ella me estaba diciendo. Claro. Pero Bueno, muy ahí bien, la verdad. quedó Uf, como una anécdota bastante curiosa. Bueno, sí, sí, es verdad. pues José, ha sido un placer tenerte. Hemos conocido un poquito sobre tu obra, sobre las cosas que has hecho y bueno, si tienes algo que comentar o algo que quieras decir, pues te dejo los micrófonos abiertos para que digas lo que quieras. Bueno, pues yo agradeceros enormemente de que de alguna forma nos llaméis, porque es importante que nos demos a conocer y que se conozcan nuestras ideas, nuestras opiniones, lo que pensamos, lo que queremos, lo que hacemos. Así que muchísimas gracias por llamarme, por invitarme. Y nada, la gente que cumplen años como yo, que pasan de los 60, que sigan haciendo actividad, que aunque se jubilen, es otra etapa y en otra etapa quiere decir que hay que hacer muchas más cosas y ayudar a la gente que podemos ayudarla. Muchas gracias. Pues muy bien, José. Un auténtico placer y bueno, estamos en contacto y espero que te haya gustado este ratito aquí con nosotros. Un saludo. Me ha encantado. Gracias.